Buenas tardes, mi nombre es Salomón Ramírez Toral para la materia de dinámica. En la unidad 4 voy a resolver, para la actividad 4.3 voy a explicar el problema resuelto 14.5 y explicar la resolución del 14.55 y 14.54. Para el problema resuelto 14.5 nos dice, en el juego de billar a la bola A se le da una velocidad inicial v0 de magnitud total v0 igual a 10 pies sobre segundo a lo largo de la línea de A paralela a la derecha de la mesa, que es este eje. Esta bola choca con la bola B y luego con la bola C, las cuales se encuentran en reposo. Si se sabe que A y C inciden perpendicularmente a los laterales de la mesa en los puntos A' y C', respectivamente, que B choca con la lateral de manera oblicua en B', se suponen superficies sin fricción, así como impactos perfectamente elásticos. Determina las velocidades VA, VB y VC, con las cuales las bolas chocan con los laterales de la mesa. Entonces tenemos la imagen, ya nos dan las distancias total de la mesa, de largo y de ancho, y las distancias a las que se encuentran los puntos C', A' y B'. Para el diagrama tenemos el diagrama del momento inicial, que es equivalente a los momentos finales. Nos dice que el momento inicial de aquí será la masa por la velocidad inicial, que es la masa de la bola A por la velocidad inicial de 10 pies sobre segundo, y que se encuentra a 2 pies del origen. Consideramos el origen esta esquina, al eje X este y al eje Y este. Entonces, eso de acá, en el momento inicial es igual a los momentos finales de, A, de B y de C, donde A se encuentra a 8 pies desde el origen, B a 7 y C a 3. Entonces aquí, como B es oblicua, podemos descomponerla en sus dos componentes, componente en Y y componente en X, para que se haga más fácil para poder trabajar con ella. A y C A tiene componente en Y, tiene componente en X, pero su componente en X es 0, así que pues no se expresa. Y C tiene componente en X y tiene componente en Y, pero su componente en Y es 0, así que no se dibuja aquí. Primero tenemos la conservación de la cantidad de movimiento. Dice, puesto que no hay fuerza externa, el momento inicial m por v0 es equivalente al sistema de cantidades de movimiento después de los dos choques y antes de que cualquiera de las bolas golpee los laterales de la mesa. Con referencia al dibujo adjunto se escribe, bueno, para esto dice que no hay fuerza externa, así que todas las fuerzas se conservan, no hay aceleración de masa o velocidades añadidas. Entonces nos dice que es equivalente, lo que muestra el diagrama aquí, que el momento inicial es igual a los momentos finales. Entonces nos dice componentes en X, considerando que todo lo que vaya del origen a la izquierda es hacia la derecha, del origen hacia la derecha es positivo. Entonces los componentes en X es primero el del primer diagrama, m por v0, que es m por 10 pies sobre segundo, que se coloca aquí porque está en X. Entonces es igual a m por vbx por la velocidad de b en su componente x, que es esta de aquí, que diga más masa por la velocidad de b en su componente x, más masa por la velocidad de c, que es esta de acá. Los componentes en y ahora, que consideramos positivo todo lo que va del origen hacia arriba. Entonces, en el momento inicial no tiene componente en y, o bueno, sí tiene, pero es 0, así que se pone 0.
Y aquí, aquí, entonces tenemos la masa por la velocidad A y menos la masa por la velocidad de B en su componente Y, porque va hacia abajo. Y aquí nos dice momentos alrededor de O, donde consideremos positivos a todos los que vayan en dirección contraria a las manecillas del reloj. Entonces tenemos que son menos 2 pies por masa por 10 pies sobre segundos, que corresponde a esto, los 2 pies del origen hasta la altura de A, los 10 pies sobre segundos de aquí, la masa de acá, y es negativo porque como consideramos positivo todo lo que vaya en el sentido contrario a las agujas del reloj, tendría esta fuerza, tendría que ir hacia allá, ya sea hacia arriba o hacia la izquierda, para considerarse positivo. Pero como va hacia la derecha, se considera negativo. Si estuviera a la derecha o hacia abajo, se considera negativo. Si estuviera hacia arriba o hacia la izquierda, se considera positivo. Entonces, nos dice que es igual a... Esto primero fue del inicial, del momento inicial, porque nos dice que todo lo de los momentos iniciales va a ser igual a los finales. Por eso está aquí esto de los iniciales en X, en Y porque es 0, porque no tienen Y. O bueno, sí tiene, pero es 0. Y aquí el momento inicial. Y aquí los finales, componentes finales en X, componentes finales en Y y momentos finales en alrededor de O. Bueno, continuando. Nos dice que son 8 pies por la masa por la velocidad de A, que son 8 pies del origen hasta donde está por la masa por la velocidad de A. Ya como decía, va hacia arriba, así que se considera positivo. Menos 7 pies por la masa por la velocidad de B en su componente Y. Entonces va hacia abajo, por eso es negativo. Masa por la velocidad de B en el componente Y. Y distancia de 7 pies del origen hasta B. Entonces, menos 3 pies por la masa por la velocidad de C. Ya como va hacia la derecha se considera negativo. Y ya masa por la velocidad de C y 3 pies que lo separan desde la altura del origen respecto del eje X. Entonces nos dice que resolver las tres ecuaciones para VA, VBX y VBY en términos de BC. Nos queda esto, que VA es igual a V la velocidad de A es igual a la velocidad de B en su componente Y, lo que es igual a 3 veces la velocidad de C menos 20. Y que la velocidad de B en su componente X es igual a 10 menos la velocidad de C. Entonces esto ya para llegar a esto tenemos que trabajar con las ecuaciones 1, 2 y 3 despejándolas. Entonces nos queda aquí que primero para eliminar las masas, como no sabemos la masa de las bolas de billar, pues podemos simplemente descartarlas multiplicando todo, las tres ecuaciones por 1 sobre m. Y ya después de eso nos quedaría esto. O nada más simplemente eliminando, quitando todas las m's de todos los términos. Acá, acá en el ejemplo no se menciona inicialmente, pero, o bueno, porque no se menciona la velocidad de B en el componente X, porque
como está sobre el eje X, o sea, está a 0 de distancia del eje X respecto de O. No sé si me explico. Para las componentes que están en X, o sí, para los componentes y momentos que están en X, tenemos que checar a cuánto de distancia están del eje X. Y para los componentes que están en Y, tenemos que checar a cuánto de distancia están del eje Y. Es por eso que aquí checamos a cuánto de distancia está respecto del eje Y, porque está sobre el eje Y. Igual en la velocidad de B en el componente Y respecto al eje Y. Y aquí la velocidad de C, como está sobre, está sobre el eje X, es respecto al eje X, su distancia. Y aquí pues está sobre el eje X, así que la distancia es 0, así que pues 0 por todo esto va a dar 0 de todos modos. Pero pues a fines de explicación y para que no se olvide de que si el componente estuviera un poco más elevado o si estuviera de este lado, pues sí se tomaría en cuenta la distancia. O sea, sí se tomaría en cuenta ese componente. Bueno, una vez ya quitando todas las masas de aquí, ya tenemos aquí que la ecuación 1, 10 pies sobre segundos menos la velocidad de c es igual a la velocidad de v en su componente x. Y en la ecuación 2, que la velocidad de a es igual a la velocidad de b en su componente y. Esto ya despejando de aquí, ya pasando este menos masa por velocidad de v respecto al eje y. Al otro lado, sumando, está restando, pasa sumando. Y ya nos quedaría lo que está acá. Y ya multiplicando por 1 sobre m, se quitarían las m's de masa. Y ya despejando quedaría así. Entonces, acá en la ecuación 3, nos queda que menos 20. De aquí ya multiplicando los menos 2 pies por los 10 pies sobre segundo. Nos queda menos 20 pie cuadrado sobre segundo. Es igual a 8 pies menos, como la velocidad de A que está aquí es igual a la velocidad de B respecto al eje Y. Y como aquí tenemos otra velocidad de B respecto al eje Y, pues simplemente lo sustituimos aquí. Entonces nos quedaría 8 pies por la velocidad de B respecto al eje Y, menos 7 pies por la velocidad de B respecto al eje Y, menos 3 pies por la velocidad de C. Ya estos dos, como son términos semejantes, se restan. Entonces ya nos quedaría 1, 8 menos 7, 1. Un pie por la velocidad de B respecto al eje Y. Y todo lo demás pasa igual. Entonces, para eliminar este pie cuadrado, se multiplica por 1 sobre pie. Entonces multiplicamos toda la expresión por 1 sobre pie. Y aquí ya de una vez, para que vayamos despejando la velocidad de B respecto a Y en términos de la velocidad de C, pues ya pasamos este que está restando, el 3 pies por la velocidad de C que está restando, lo pasamos sumando al otro lado. Y ya este 1, pues como es 1, ya nada más no se pone. Y ya quitamos, reducimos el cuadrado aquí, quitamos el pie aquí y el pie aquí. Y ya nos quedaría como menos 20 pies sobre segundos más 3 velocidades c. 3 veces la velocidad de c es igual a la velocidad de b en su componente y. Y pues ya colocando aquí, pues ya quitamos los pies sobre segundos tanto del 10 como del 20. Porque
pues ya aquí nos está hablando de velocidad, aquí nos está hablando de velocidad, de velocidad, de velocidad, y aquí de velocidad igual. Y pie sobre segundo es velocidad, así que pues ya nada más nos quedaría como 10 menos la velocidad de c es igual a la velocidad de b en componente x, y la velocidad de a es igual a la velocidad de b en su componente y menos 20 más 3 veces la velocidad de c es igual a la velocidad de b en el componente y, sobreentendiéndose que aquí se habla de velocidad y aquí se habla de velocidad. Y como vemos que este término de la velocidad de b respecto al eje y es el mismo que este, pues ya igualamos, nos quedaría como la expresión que nos muestra el libro, nos quedaría lo mismo. La velocidad de a es igual a la velocidad de b en el componente y, lo que es igual a, aquí ya ordenamos para que el negativo quede aquí, o sea, para que no inicie la expresión con negativo. Nos queda 3 veces la velocidad de c menos 20, y la velocidad de b en el componente x es igual a 10 menos la velocidad de c. Ahora, conservación de la energía. Dice, puesto que las superficies son sin fricción y los impactos perfectamente elásticos, la energía cinética inicial, que es igual a un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, v0 al cuadrado, es igual a la energía cinética final del sistema. Entonces, aquí nos dan la ecuación ya completa, nos dicen que la energía cinética inicial es igual a la energía cinética de A más la energía cinética de B más la energía cinética de C. Y ya esto simplificado es igual a la velocidad de A al cuadrado más la velocidad de B en su componente X al cuadrado más la velocidad de Y en su componente más la velocidad de B en su componente Y al cuadrado más la velocidad de C al cuadrado, lo que es igual a la velocidad inicial, que ya nos habían dicho que era 10 pies sobre segundo al cuadrado. O sea, los 10 pies sobre segundo, entre paréntesis, todo al cuadrado. Y aquí esto despejado es como si multiplicáramos esta expresión de aquí por 2 sobre m para despejar el 1/2 y la masa. Entonces tenemos la ecuación esta de aquí, 1/2 de masa por la velocidad 0, la velocidad inicial al cuadrado, igual a 1/2 de la masa a por la velocidad de a al cuadrado, más 1/2 de la masa b por la velocidad de b al cuadrado, más 1/2 de la masa c por la velocidad de c al cuadrado. Y entonces tenemos entonces, así se escucha, creo. Bueno, entonces tenemos ya despejado la velocidad inicial al cuadrado es igual a la velocidad de a al cuadrado más, y como la velocidad de b no la tenemos como tal, sino tenemos la de sus componentes, pues la velocidad de b en su componente x al cuadrado más la velocidad de b en su componente y al cuadrado más la velocidad de c más la velocidad de c al cuadrado es igual a 10 pies sobre segundos al cuadrado, pero como aquí todos estamos hablando de velocidad, se puede quitar el pie sobre segundo, sobreentendiéndose que esto es igual a velocidad, y aquí se habla de velocidad. Entonces nos quedaría como 10 al cuadrado, que es igual a 100. Nos quedaría una quinta ecuación, que pues es semejante a esta de acá. O pues es igual que esta de acá. De aquí hasta acá es igual a eso de acá. Entonces al sustituir la velocidad de A, la velocidad de B en X, la velocidad de B en Y, de la ecuación 4 que ya habíamos sacado en la ecuación 5 que tenemos ahorita, nos queda que
Bueno, aquí el libro ya marca que 2 por 3 veces la velocidad de c menos 20 al cuadrado más 10 menos la velocidad de c al cuadrado más la velocidad de c al cuadrado es igual a 100. Y ya simplificado nos queda que 20 la velocidad cuadrada de c menos 260 la velocidad de c más 800 es igual a 0. Ya pasando este 100 acá y sumándolo con los que den aquí. Desarrollado, tenemos la ecuación 4 recordándola, que la velocidad de a es igual a la velocidad de b en el componente y, lo que es igual a 3 veces la velocidad de c menos 20, y la velocidad de b en su componente x es igual a 10 menos la velocidad de c. Y la ecuación 5 que acabamos de tener ahorita, ya simplificada como el libro la daba, velocidad al cuadrado más velocidad de b en su componente es x al cuadrado más velocidad de b en su componente y al cuadrado más velocidad de c es igual a 100. Entonces, mm, ya. Entonces aquí tenemos la velocidad de a y la velocidad de b en su componente y que son iguales. Aquí en la ecuación 4 lo habíamos determinado. Y ambas son iguales a esta expresión. Entonces, pues, como quiera que sea, si se quiere, primero se coloca esto al cuadrado, más más esto mismo al cuadrado, y luego se agrupa. O si bien se podría colocar qué velocidad, en vez de velocidad de a al cuadrado, se podría colocar velocidad. mm, Como la velocidad de a es igual a la velocidad de b en su componente y al cuadrado, sus cuadrados serían los mismos. Así que ya tenemos velocidad de b en su componente y al cuadrado y velocidad de b en su componente y al cuadrado. Y se agrupan, quedarían 2 por la velocidad de b en su componente y al cuadrado. Y como esto es igual a 3 veces la velocidad de c menos 20, pues ya nada más 2 por 3 veces la velocidad de c menos 20 al cuadrado, más la velocidad de b en su componente x al cuadrado, que es 10 menos bc, menos la velocidad de c, más la velocidad de c al cuadrado, que es igual a 100. Entonces, desarrollando los binomios, nos queda 2 por el cuadrado del primero, 9 por la velocidad de c al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, 3 por 2, 6 por 2, 12, por 10, 120. Entonces nos quedarían, bueno, 3 por 20, 60, por 2, 120, menos 120 la velocidad de c, más 20 al cuadrado, 20 por 20, 400. Bueno, menos 20 por menos 20, 400. Y aquí el cuadrado, 10 por 10, 100. 10 por menos bc menos 10 bc por 2 menos 20 bc. Menos 20 velocidad de c más la velocidad de c al cuadrado en positivo, menos la velocidad de c por menos la velocidad de c, menos por menos más, y nos queda más la velocidad de c al cuadrado, más velocidad de c al cuadrado es igual a 100. Y ya multiplicamos este 2, 2 por 9, 18, 2 por 120, 240, 2 por 400, 800. Y simplificamos aquí. 18 de la velocidad de c al cuadrado
más la velocidad de c al cuadrado más la velocidad de c al cuadrado. 18 más 1, 20. Agrupamos términos semejantes y los sumamos o restamos dependiendo. Y ya menos 240 la velocidad de c, menos 20 la velocidad de c, nos da menos 260 la velocidad de c. Y aquí está 100 de este lado, menos 100 que ya pasó de estar aquí positivo, pasa del otro lado negativo y se deja 0 aquí para igualar todo a 0. Entonces 100 menos 100, 0 y queda 800. Y ya esta es la expresión que nos daban aquí. Ahora bien, dice, al resolver para la velocidad de c se encuentra que la velocidad de c es igual a 5 pies sobre segundos y la velocidad de c es igual a 8 pies sobre segundos. Puesto que solo la segunda raíz produce un valor positivo de la velocidad de a, después de sustituir en las ecuaciones 4, se concluye que la velocidad de c es igual a 8 pies sobre segundos y nos da la expresión que la velocidad de a es igual a la velocidad de b en su componente y, pero como la segunda raíz es la que vamos a ocupar, la segunda raíz de, de ya haber factorizado, de ya haber factorizado esta expresión de acá, esta expresión, para calcular el valor de la velocidad de c. Entonces nos queda que en vez del 3 por velocidad de c menos 20 que teníamos, ponemos 3 por 8 menos 20. 24 menos 20 nos da 4 pies sobre segundo, que es expresión de velocidad. Y la velocidad de b en su componente x, 10 menos bc, 10 menos 8 es igual a 2 pies sobre segundos. Y aquí nos dan los resultados que nos pedían al inicio, la velocidad de a, la velocidad de b y la velocidad de c. La velocidad de a son 4 pies sobre segundos hacia arriba, positivos sobre positivos. O hacia arriba, la velocidad de b son 4.47 pies sobre segundos, que esto ya es obtenido. Como ya tenemos las componentes de la velocidad de b tanto en x como en y, pues hacemos uso de la trigonometría para obtener tanto la medida, o bueno, la magnitud, del vector de velocidad. Ajá, la magnitud del vector de velocidad. Y como la gráfica ya nos da su dirección, y usamos geometría para lo de la magnitud de la velocidad y trigonometría para sacar el ángulo. Y aquí nos da una expresión de ángulo señalando hacia abajo porque acuérdense que hay que recordar que la velocidad de b es oblicua hacia abajo. Entonces la velocidad de c es igual a 8 pies sobre segundos hacia la derecha. Y ese sería el resultado final. Desarrollado, nos quedamos con esta expresión de acá arriba. Como son números muy altos, entonces tratamos de reducirlo. Vemos que tiene factor común 20. Ya sacamos el 20 por la velocidad de c al cuadrado, menos 13, porque 13 por 20 da 260, más 40, porque 20 por 40 da 800, igual a 0. Entonces este 20 podría decirse que lo está multiplicando, lo pasamos dividiendo, y pues ya 0 sobre 20 da 0 otra vez. Entonces, o simplemente lo quitamos, o lo igualamos a 0, como se quiera ver. Entonces aquí factorizamos la velocidad de c al cuadrado, velocidad de c aquí, velocidad de c acá. Entonces, menos del primer signo y menos por más nos da menos, lo ponemos aquí. Ahora bien,
o dos números que multiplicados nos den 40 y sumados nos den 13, pues menos 8 y menos 5, menos 8 por menos 5, menos por menos más, 5 por 8, 40, y menos 8 menos 5, signos iguales se suman, da menos 13, la velocidad de c. Menos 13. Mm. Entonces, igualando cada término a cero, tenemos que BC, la velocidad de c menos 8 es igual a cero. Entonces pasamos el 8 que está restando sumando y nos quedaría que la velocidad de c 1, o sea, la primera velocidad de c que calculamos es igual a 8 pies sobre segundos. Y aquí velocidad de c menos 5 igual a cero, igualamos a cero. Pasamos el menos 5 que está restando sumando, bueno, como positivo. Nos quedaría que la velocidad de c2, o sea, el segundo valor de la velocidad de c que calculamos, es igual a 5 pies sobre segundos, porque es velocidad. Entonces ya para comprobar, o sea, para ir checando cuál de estos dos vamos a utilizar, de antemano el problema nos dice que el 8, porque el 8 da valores positivos y el 5 da valores negativos, pero vamos a comprobarlo. Y para la ecuación 4, de para la ecuación 4 nos dice que la velocidad de A es igual a la velocidad de B en su componente Y, lo que es igual a 3 veces la velocidad de C menos 20. Entonces aquí vamos a ver 3 por la velocidad de C, que es 5 menos 20. 3 por 5, 15 menos 20 da menos 5. Entonces de aquí sabemos que, no, que la velocidad de C, si bien nos dio 5, no podemos usar esa, porque al final de cuentas la velocidad de A nos va a dar negativa y sería como si estuviera retrocediendo y no puede ser. Entonces checamos ahora con la velocidad de C1 que calculamos, la primera velocidad de C que calculamos. Dependiendo de cómo lo calculen aquí, va a ser la primera o la segunda. Entonces tenemos la velocidad de A es igual a la velocidad de B en su componente Y es igual a 3 por 8 pies sobre segundo, se sobreentiende que es velocidad. Menos 20, 3 por 8, 24, menos 20 da 4 pies sobre segundos. Entonces, como este ya no es positivo, podemos usar este. O sea, el 8, la primera velocidad que calculamos. Ahora bien, la velocidad de B en su componente X nos dice que es igual a 10 menos la velocidad de C, que ya determinamos que vamos a utilizar el 8. 10 menos 8 da 2 pies sobre segundos. Y ya es importante verificarlo en las dos que están en términos de C. Porque, por ejemplo, si hubiéramos calculado aquí, o sea, en vez de sustituir en esta, hubiéramos sustituido en esta primero, nos daría 10 menos 5, nos daría 5 positivo y pensaríamos que podemos agregarlo. Así que primero hay que calcular en las dos, por si alguna nos da negativo, entonces no, esa no es. Entonces, ya que tenemos todas las velocidades de las que se hablan, la velocidad de A, 4 pies sobre segundos, la velocidad de B en su componente X, 2 pies sobre segundos, la velocidad de B en su componente Y, 4 pies sobre segundos, la velocidad, bueno, la velocidad de B en su componente Y, como es la misma que la velocidad de A, pues nada más pasamos hasta aquí. La velocidad de C, que es igual a 8 pies sobre segundos, que tenemos aquí. Entonces, para determinar la velocidad de B como tal, tenemos aquí sus componentes en X y Y. Vemos que se forma un triángulo rectángulo aquí. Este componente en Y, que bien puede ser aquí también. Y componente en X. Entonces,
Entonces, la velocidad de B, que es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que se forma, es igual a la velocidad de B en su componente x al cuadrado, más la velocidad de B en su componente y al cuadrado, que corresponde a la ecuación de que hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de el cateto 1 o a al cuadrado más b al cuadrado, o cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Como es suma, es indistinto el orden. Entonces nos dice que eh, el componente de la velocidad de b en y es 2 y en x es 4. Aquí 2 y 4. Entonces ya 2 al cuadrado 4 más 4 al cuadrado 16 es igual a 20. Y raíz de 20 es aproximado a 4.47 pies sobre segundos, que son los que nos marcaban aquí el libro. Y para el ángulo, la dirección ya la tenemos, va de forma oblicua hacia abajo. Hacia abajo y hacia la derecha. Usamos trigonometría. Tangente de teta es igual a, recordando que tangente es cateto adyacente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. No, tangente es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Mm, Sí, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y ya tenemos que el cateto adyacente corresponde a la velocidad de B en su componente y, y el cateto opuesto, el adyacente es la velocidad de B en su componente y el opuesto la velocidad de B en su componente x. Entonces sería 4 sobre 2 es igual a 2. La tangente de teta es igual a 2. Entonces para despejar teta pasamos la tangente como tangente a la menos 1 aquí. O arc tangente en algunas calculadoras. Ya tenemos que teta es igual a la tangente a la menos 1 de 2, lo que nos daría en una calculadora 63.43 grados, en una calculadora en grados. Y ya nos darían los mismos resultados que nos da el libro. 4 pies sobre segundos, 4.47, 63.4 grados y 8 pies. De aquí está lo mismo. Ahora bien, el ejercicio 14.53 es el mismo, pero con diferentes datos. Nos dice ahora que la velocidad inicial va a ser 12 pies sobre segundos, la velocidad A va a ser de 5.76 pies sobre segundos y que la distancia A, esta de acá, hacia el punto A' es igual a 66 pulgadas. Ahora nos lo manejan pulgadas. Y, y la velocidad C bueno, la distancia A, perdón, hacia el punto A' ya nos da 66 pulgadas y la distancia C de el otro lado de la mesa de billar hacia el punto C' nos la deja como incógnita. Entonces nos pide A determinar la velocidad B y la velocidad C de las bolas B y C. La velocidad B que es oblicua, la velocidad C que es perpendicular al eje Y. Y como punto B, como inciso B, el punto C'. O sea, a qué altura respecto al eje X estaba situada C'.
donde la bola se choca con la lateral de la mesa. Y nos da las mismas consideraciones que el ejercicio anterior, una superficie sin fricción e impactos perfectamente elásticos. Entonces para B podemos considerar otra vez sus componentes. Componente de B en X, componente de B en Y. Ya nos dan las distancias aquí en pulgadas todas. La A es 66, recordando. Y ese nos lo deja como incógnita. Y aquí estaría el origen como en el ejercicio anterior, como en el ejemplo anterior. Ya el eje X sería este, el eje Y sería este. Ahora bien, conservación de la cantidad de movimiento, el mismo eh, principio que en el ejercicio anterior. Como nos da la velocidad en pies, nos dice que la velocidad inicial es 12 pies sobre segundos y la velocidad a 5.76 pies sobre segundos. Y todo esto está en pulgadas, pues es más fácil cambiar de pies a pulgadas. Entonces tenemos 12 pies sobre segundos por 12 pulgadas sobre un pie, que es la equivalencia de pulgadas a pies, porque un pie equivale a 12 pulgadas. Entonces sería 12 por 12, 144 pulgadas y los pies se cancelan, por decirlo así. Y el sobre segundo para que indique velocidad, que pues queda igual, no le afecta. Y la velocidad de 5.76 pies sobre segundos por 12 pulgadas sobre pie, que es igual a 69.12 pulgadas sobre segundos. Y la distancia A de 66 pulgadas. Ahora bien, los componentes en X, que pues son los mismos. La masa por la velocidad inicial, más la masa por la velocidad de B en su componente X, más la masa por la velocidad C, porque están sobre el eje X, y el componente de B en X. Y los componentes de Y, considerando positivos los que van hacia arriba, igual en componentes de X, considerando positivos los que van hacia la derecha. Los componentes de Y, el inicial 0, porque el, el momento inicial no tiene la velocidad inicial. Su componente en Y es 0. Entonces es igual a la masa por la velocidad A más masa por velocidad de B, su componente Y. La velocidad A está sobre Y y el componente de B en Y, de la velocidad de B en Y. Y ahora los momentos, considerando el mismo criterio que en el ejemplo, todo lo que vaya en sentido contrario a las agujas del reloj es positivo. O sea, las fuerzas que vayan hacia arriba o hacia la izquierda son positivas, las que vayan hacia la derecha o hacia abajo son negativas. Entonces tenemos que la inicial es de menos 30 pulgadas por la masa por la velocidad inicial. Menos 30 pulgadas que separa de que está alzado eh, el vector sobre el eje X, las 30 pulgadas, y como va hacia la derecha es negativo, igual a de los finales, o sea, este es el inicial, el momento inicial es igual a los momentos finales. Nos dice que menos 66 pulgadas por la masa
por la velocidad A. Entonces tenemos que está recordando que es 66 y como está sobre el eje X, medimos su distancia, como está sobre el eje Y, perdón, medimos su distancia respecto del eje Y. Entonces 66 respecto del eje Y, 66 pulgadas, y como va hacia abajo se considera negativo. Menos 60 pulgadas por la masa por la velocidad de v en el componente X. Como es paralelo al eje X, medimos la distancia respecto al eje X de la velocidad v en su componente X, del componente X de la velocidad v, y nos da 30 más 30, 60, está a 60 pulgadas del eje X. Y como está hacia la derecha, va hacia la derecha, es negativo. Entonces, aquí entra eso que comentaba en el ejemplo anterior, que sí se consideran las dos componentes de los que son oblicuos, pero en el ejemplo anterior, como estaba sobre el eje X, no se consideraba porque la distancia del vector hacia el componente, hacia el eje X era de cero. Entonces 0 por todo esto iba a dar 0 de todos modos. Entonces aquí tenemos que más 72.5 pulgadas, perdón, por masa por la velocidad de v en su componente y. Entonces tenemos 72.5 como es para el eje Y, distancia respecto al eje Y de 72.5 pulgadas, y como va hacia arriba es positivo. Menos 60 pulgadas menos c pulgadas por la masa por la velocidad c. Está en negativo porque va hacia la derecha, y aquí es como la distancia total es 60 y queremos calcular este tramito de aquí, o sea, del eje X hacia c', pero ya nos da esta incógnita de aquí, de c. Entonces tenemos que calcular 60 menos c, que nos daría la medida de este tramo de acá, del eje X hacia c'. O bueno, del eje X hacia el vector, más específicamente. Y ahora, como en el ejemplo anterior, como la masa no nos la dan, pues por estos casos no nos es de utilidad, así que multiplicamos por 1 sobre m todas las tres ecuaciones que obtuvimos ahorita para despejar todas las masas que haya. Y ya despejado nos quedaría así. O sea, ya sin las masas nos quedaría así, 144 pulgadas sobre segundos es igual a la velocidad v en su componente x más la velocidad de c, 0 de componente en y de la velocidad inicial, menos 69.12 pulgadas sobre segundos más la velocidad de v sobre y, la velocidad de v en su componente y, perdón, menos 30 pulgadas por 144 pulgadas sobre segundos es igual a menos 66 pulgadas por 69.12 pulgadas sobre segundos menos 60 pulgadas por la velocidad de v en su componente x más 75.5 pulgadas por la velocidad de v en su componente y menos 60 pulgadas menos c pulgadas por la velocidad de c. Aquí ya se me olvidó, se me pasó a mencionar que ya sustituimos la velocidad inicial, la velocidad 0, que es 144 pulgadas sobre segundos, que ya habíamos calculado aquí, pasamos de pies a pulgadas, y también calculamos la velocidad a, por lo que sustituimos aquí la velocidad a
Ajá, menos 66 por la velocidad A, 69.12 metros sobre segundos. 69.12, perdón, metros pulgadas sobre segundos. Entonces, pues ya nos da este resultado, o bueno, esta ecuación. Y ya al multiplicar este 30 por 144 nos va a dar 4320. El negativo pues lo dejamos aquí. Y pulgada por pulgada nos va a dar pulgada cuadrada sobre segundo igual. Menos 66 por 69.12 nos va a dar 4561.92. Pulgada por pulgada nos da pulgada cuadrada. Menos 60 pulgadas y el resto de la ecuación igual. Ahora multiplicamos por 1 sobre pulgadas para despejar las pulgadas cuadradas que nos hayan quedado. Y ya aquí se reducen los coeficientes, aquí se eliminan las pulgadas y ya nos quedaría así la ecuación 3. Ahora tenemos que simplificarla. Este que está restando pasa sumando. Y ya esto de acá queda igual. Entonces, menos 4320 más 4561.92. O visto de otra forma, 4561.92 menos 4320 nos da 241.92. Y ya el resto de la ecuación igual, menos 60 la velocidad de v en su componente x, más 72.5 la velocidad de v en su componente y, menos 60 menos c por la velocidad de c. Y ahora despejamos las ecuaciones de la ecuación 1, que era 144 es igual a la velocidad de v en su componente x más la velocidad de c. Despejamos que la velocidad de v en su componente x es igual a 144 menos la velocidad de c. Esto pasando la velocidad de c que está positiva como negativa del otro lado. Y pues pulgada sobre segundo se quita porque es el sobreente que hablamos de velocidad. Entonces la velocidad de v en su componente y es igual a 69.12. Esto pues pasando este de aquí que está negativo como positivo de este lado. Y ahora bien aquí, pasamos todo esto de acá, del otro lado, este que está negativo pasa positivo, este que está positivo pasa negativo, y se queda este menos 60 menos c por la velocidad de c, y luego multiplicamos todo por menos 1, o de una forma más fácil, pasamos este menos 60 menos c por la velocidad de c, de negativo a positivo a este lado, y este 241.92 lo pasamos como negativo. Como está positivo, lo pasamos como negativo. Y ya nos quedaría que 60 menos c por la velocidad de c es igual a menos 60 por la velocidad de v en su componente x más 72.5 la velocidad de v en su componente y menos 241.92 pulgadas sobre segundo. Se sobreentiende que de todo eso estamos hablando de velocidad. Ahora bien, para seguir despejando en la ecuación 3 para que nos quede de en términos de la velocidad de Bx. Como ya conocemos la velocidad de v en su componente y, pues sustituimos
Aquí de 72.5 por la velocidad de v su componente y, ponemos 72.5 por 69.12 de acá. Y ya lo multiplicamos, lo que nos dé resultado lo ponemos. Y como nos dice que la velocidad de v en su componente x es igual a 144 menos la velocidad de c, pues ya sustituimos aquí donde dice la velocidad de v en su componente x menos 60 por 144 menos la velocidad de c. Y ya de la previa multiplicación de acá nos da resultado y lo restamos con este y nos va a dar en total 4769.28. Y ya multiplicamos con la propiedad distributiva de la multiplicación. Menos 60 por 144 nos da menos 8640. Y menos 60 por menos la velocidad de c, menos por menos más, nos va a dar más 60 la velocidad de c, más 4769.28. Entonces nos queda todo en términos de la velocidad de c para poder despejar la velocidad de c. Entonces tenemos que 60 menos c, velocidad de c, menos 60 menos la velocidad de c, que este está positivo, pasa como negativo al otro lado del igual, es igual a ya menos 8640 que nos había dado de 60 por 144, lo restamos, lo sumamos, sí, se lo restamos a los 4769.28. Ya nos daría como resultado menos 3870.72. Ahora bien, aquí como está en términos comunes, ambos tienen BC, podemos meter menos 60 dentro del paréntesis. Y ya nos queda 60 menos C menos 60 por la velocidad de C es igual a este resultado de acá, menos 3870.72. Y ya 60 menos 60 da 0, entonces nos queda menos C por la velocidad de C es igual a este resultado. Y ya entonces, despejando, pasando está multiplicando, dividiendo, nos queda que la velocidad de C es igual a menos 3870.72 sobre menos C. Entonces menos entre menos da más. Y tenemos que la velocidad de C va a corresponder a 3870.72 sobre C. Ahora bien, despejamos de acá la velocidad de C. Podemos hacer pasar el 144 restando y multiplicar todo por menos 1. O bien pasar la velocidad de C que está negativo como positivo. Y la velocidad de B, su componente X, que está positivo como negativo. De cualquier manera nos daría 144, que la velocidad de C va a ser igual a 144 menos la velocidad de B en su componente X, despejando de la ecuación 1. Lo que sería igual a esto que acabamos de calcular, 3870.72 sobre C. Entonces, y la velocidad de B en el componente Y que acabamos de calcular, que es 69.12. Y esa sería nuestra ecuación 4. Ahora, para el principio de conservación de la energía, tenemos otra vez la ecuación de la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Igual que en el ejemplo anterior, quitamos el 1 medio y quitamos la masa, multiplicando por 2 y dividiendo sobre la masa.
Entonces nos quedaría que la velocidad inicial al cuadrado es igual a la velocidad al cuadrado más la velocidad v en su componente x al cuadrado más la velocidad v en su componente y al cuadrado más la velocidad c al cuadrado. Entonces la velocidad inicial ya habíamos calculado, bueno, ya nos habían dado que era 144 pulgadas sobre segundo al cuadrado, pero como en todo estábamos hablando de velocidad, se sobreentiende que pulgadas sobre segundo es velocidad, porque distancia sobre tiempo es velocidad. Entonces tenemos 144 al cuadrado, lo que es igual a los 20.736. Entonces, sustituyendo lo que ya habíamos calculado, la velocidad A, la velocidad C, bueno, lo que tenemos ya, velocidad A que nos habían dado, la velocidad C que habíamos calculado y la velocidad B en el componente Y que habíamos calculado, de la ecuación 4 en la ecuación 5, tenemos que la velocidad A, que es 69.12 de, de aquí, 69.12 pulgadas sobre segundo, al cuadrado, más la velocidad v en su componente x al cuadrado, más la velocidad y al cuadrado, la velocidad v en su componente y al cuadrado, que ya habíamos calculado que era 69.12, más 144 menos la velocidad v sobre x, que es lo que despejamos de aquí, de la velocidad c, a lo que es igual. No ocupamos este para que no nos quede en términos de c, todavía no trabajamos con c hasta el final, sino para que nos quede en términos de la velocidad de v en x, porque es lo único que no logramos despejar de aquí. Entonces, al cuadrado, es igual a los 20.736 de aquí. Entonces, como la velocidad de v en x es lo único que no, bueno, no. Entonces, resolvemos los cuadrados, 69.2 al cuadrado es 4.777.5744, igual para este, que son lo mismo, la misma magnitud. Y aquí resolvemos el binomio, 144 al cuadrado son 20.736 y el doble de 144 por menos la velocidad de v en su componente x son 288 por la velocidad de v en su componente x más la velocidad de v en su componente x al cuadrado, lo que es igual a 20.736. Bueno, aquí como tenemos la velocidad de v en su componente x al cuadrado, que no podemos determinar cuál es,
Entonces tenemos uno aquí y uno acá. Suma, quedarían 2 la velocidad de b en su componente x al cuadrado, menos 288 la velocidad de bx, que nos dio de aquí de este binomio, más sumamos estos, o más fácil, como aquí es 20.736 y acá es 20.736, se pueden eliminar directamente, o si pasamos este como negativo, pues 20.736 menos 20.736 va a dar 0. Entonces nada más sumaríamos estos dos, 4.777.5744 por sí mismo, que diga más sí mismo, o por 2, como es lo mismo, se puede multiplicar por 2. Entonces nos daría 9.555.1488, y es igual a 0, igualamos con 0. Y para no tener ese 2 aquí en el cuadrado, podemos dividir todo sobre 2. Entonces nos daría 2 por la velocidad de b en su componente x al cuadrado, menos 144 por la velocidad de b en su componente x, más 4.777.5544, que es lo mismo que esto. Como estos dos son iguales, se multiplicaron por 2 y al dividirlos, este puede multiplicarse por 2 y al dividirlo sobre 2, pues va a dar sí mismo. Y igualar con 0. Y ahora bien, como no se puede usar factorización como en el ejemplo anterior, procedemos a ocupar la fórmula general que nos dice que x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. En este caso, x o la incógnita corresponde a la velocidad de b en su componente x y desarrollamos b, el coeficiente b sería menos 144, menos 144 nos va a dar 144, más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, que es menos 144 al cuadrado, menos 4 por a que es 1, por c, que es 4.777.5744. Desarrollando lo de aquí adentro nos daría 144 más menos raíz de 1625.7024 sobre 2 por a, 2 por 1, 2. Entonces, ya teniendo esto, nos daría 144, resolviendo la raíz, nos daría 144 más menos 40.32, que equivale a la raíz de este, sobre 2. Y como la operación de suma o resta está aquí arriba, podemos simplemente dividir 144 entre 2 más menos 40.32 entre 2. Nos daría igual a 144 entre 2, 72, y 40.32 entre 2, 20.16. Entonces, la velocidad de b en su componente x, 1, o sea, el primer resultado para la velocidad de b en su componente x es igual a 72 más 20.16, que nos da igual a 92.16. Y el segundo resultado nos da que es 72 menos 20.16 nos da 51.84. Ahora sustituyendo en la ecuación 4 que tenemos aquí es esta, recordando que la velocidad de c es igual a 144 menos la velocidad de b en su componente x, lo que es igual a 3870.72 sobre c, y que la velocidad de b en su componente y es igual a 69.12. Entonces despejamos esta primera, que es la única que tiene la velocidad de b en su componente x como incógnita, y lo probamos para los dos valores que acabamos de obtener, el primero y el segundo.
Primero para el primero, 144 menos 92.16 del primero, igual a 51.84. Y la velocidad C, la primera velocidad C que calculamos con la primera velocidad B en el componente X, y la velocidad C2 que calculamos con este otro resultado. 144 menos 51.84 nos da 92.16. Entonces ambas nos dieron positivas, así que procedemos a igualar con esta otra para ver si, para poder mm, excluir alguna de las dos respuestas que nos dieron, que obtuvimos. Sí, que se dieron en la operación. Entonces tenemos que la velocidad de C es igual a 3870.72 sobre C. Entonces la velocidad de C ya nos había dado, que diga, despejando aquí, pues ya pasamos este que está dividiendo multiplicando y este que está multiplicando dividiendo. Y tenemos que C es igual a 3870.72 sobre la velocidad de C. Entonces, probando calculando C1 con los primeros valores, tenemos que la velocidad que C1 va a ser igual a 3870.72 sobre 51.84, que es el valor 1 para la velocidad de C que habíamos calculado. Nos daría igual a 74.666666. Y este lo descartamos inmediatamente porque nos da 74.6 pulgadas. Y la mesa solo tiene de longitud 60 pulgadas. O bueno, de ancho 60 pulgadas. Entonces no podría ser. Ahora bien, el segundo valor de C, C2, con el segundo valor para la velocidad de C que calculamos, tenemos que 3870.72 entre 92.16 es igual a 42. Y pues 42 es menor a 60, así que ocupamos ese. Ahora bien, recapitulando todo lo que tenemos hasta ahorita, la velocidad cero que nos habían dado, que son 144 pulgadas sobre segundos, la velocidad A que nos habían dado, 69.12 pulgadas sobre segundos, la velocidad B en su componente X que calculamos, tomando la segunda, 51.84 pulgadas sobre segundos, y la velocidad B en su componente Y, que ya habíamos traído desde la ecuación 4, 69.12 pulgadas sobre segundo, y la velocidad C que acabamos de calcular aquí. Ocupamos la segunda de 92.16 pulgadas sobre segundo, y C, la distancia C, que es de 42 pulgadas. Ahora bien, para calcular la velocidad B como tal, la que es oblicua, hacemos lo mismo que en el ejemplo anterior. Calculamos tomamos la velocidad B como la hipotenusa y sus componentes como los catetos. Entonces sería la raíz cuadrada, la velocidad B es igual a la raíz cuadrada de la velocidad B en su componente X al cuadrado más la velocidad B en su componente Y al cuadrado, lo que es igual a 51.84 al cuadrado más 69.12 al cuadrado. Resolviendo esto nos da raíz de 7464.96, lo que es igual a 86.4 pulgadas sobre segundo. Y para calcular el ángulo θ respecto al eje X,
El anterior era respecto al eje Y. Este es respecto al eje X. Para calcularlo, tenemos que la tangente es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Tenemos que la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces el cateto opuesto de θ sería la velocidad de b en su componente y, y el cateto adyacente sería la velocidad de b en su componente x. Entonces tenemos que nos daría igual a 69.12 sobre 51.84 respectivamente a cada uno. Y entonces, como esto da un montón de decimales, mejor ya directamente despejamos θ, que es igual a la tangente a la menos 1 de esta expresión, lo que igual nos daría igual a 53.13 grados respecto al eje X. Ahora, para calcular en qué posición, en qué altura respecto al eje X se encuentra C', tenemos que recordar que C' era igual a 60 menos C. 60 que era la distancia total de la mesa de billar, menos C que era la distancia que teníamos como incógnita. Entonces sería igual a 60 menos 42, porque C vale 42 pulgadas, nos daría igual a 18 pulgadas. Y aquí tenemos lo que nos piden los incisos, la velocidad de B, que es igual a 86.4 pulgadas sobre segundo, oblicuamente hacia arriba y hacia la derecha, a 53.13 grados respecto al eje X. La velocidad de C, 92.16 pulgadas sobre segundos hacia la derecha. Y C', que está a 18 pulgadas desde el eje X. Y aquí están todos los datos que calculamos, todos los datos que nos dieron y los que calculamos. Y el ejercicio 14.54, que es el mismo, pero con diferentes datos otra vez. Ahora nos dicen que B0 es igual a 15 pies sobre segundos y ya no nos dan BA, ya nos dan BC, que es igual a 9.6 pies sobre segundos. Y ahora en lugar de darnos la magnitud de A o el valor de A, nos dan el valor de C, que nos dicen que es 48 pulgadas. Y ahora nos piden determinar la velocidad de A y B y la, y dónde se ubica el punto A. O sea, que sería lo mismo que la magnitud de A. Entonces otra vez ponemos el origen, esta esquina como el origen, este sería el eje X, este sería el eje Y. Y los componentes otra vez en X y en Y de la velocidad B. Ahora bien, nos dicen que la velocidad inicial era 15 pies sobre segundos. Para pasar a pulgadas, que es más fácil, 15 por 12, recordando la equivalencia anterior, nos daría 180 pulgadas sobre segundos.
la velocidad c que nos dan en pies sobre segundos igual 9.6 por 12, 115.2 es igual a 115.2 pulgadas sobre segundos. Y ahora nos dicen que c es igual a 48 pulgadas. Entonces el punto c', que es la altura a la que está la velocidad c, es 60 menos 48, lo que es igual a 12 pulgadas. Ahora bien, sacamos los componentes en X, tomando en cuenta que los que vayan hacia la derecha son positivos. Del componente X de la velocidad inicial, masa por la velocidad inicial es igual a masa por la velocidad de B en su componente X más masa por la velocidad de C, que es paralela al eje X. Y el componente en Y, que tomamos en cuenta que todas las velocidades que vayan hacia arriba son positivas. Entonces 0 porque la velocidad inicial no tiene componente en Y, su componente en Y es 0. Es igual a menos masa por velocidad de A porque va hacia abajo, más masa por la velocidad de B en su componente Y porque va hacia arriba. Y ahora los momentos, el mismo criterio que hemos trabajado hasta ahorita, que todo lo que las fuerzas o momentos que vayan contrarios a las manecillas del reloj son positivos, o en dicho de otro modo, lo que vaya hacia las velocidades que vayan hacia arriba y hacia la izquierda son positivas y las que vayan hacia la derecha y hacia abajo son negativas. Entonces tenemos menos 30 pulgadas de la masa por la velocidad 0. Entonces, como es paralelo al eje X, tomamos respecto al eje X. Y como va hacia la 30 pulgadas respecto al eje X. Y como va hacia la derecha es negativa. Ahora esta inicial es igual a las finales. Entonces nos dice que menos A pulgadas, masa por la velocidad A. Menos A esta distancia, menos porque va hacia abajo la velocidad A. Y como es paralelo al eje Y, tomamos la distancia respecto del eje Y. Y su distancia es el valor de A. Entonces sería A pulgadas. Menos 60 pulgadas la masa por la velocidad de B en su componente X. Como va hacia en la derecha es negativo. Y como está paralelo al eje X, y está a 60 pulgadas del eje X. Más 72.5 pulgadas la masa por la velocidad de B respecto al eje Y. Entonces, como es paralela al eje Y, está a 72.5 pulgadas del eje Y. Y como va hacia arriba es positiva. Menos 12 pulgadas la masa por la velocidad de C. Como va hacia la derecha es positiva. Y como es paralela al eje X, tomamos su distancia respecto al eje X o su altura, la cual correspondería a la altura que estaría C'. Entonces, como ya determinamos que C' es igual a 12, de los 60 menos los 48 que vale C, pues sería igual a 12 pulgadas por la masa por la velocidad de C. Ahora bien, como en los ejemplos que hemos venido trabajando, multiplicamos todo por 1 sobre m para eliminar la masa, ya que como no nos dan ningún valor, pues no la consideramos en estos ejemplos, en estos ejercicios. Y sustituimos los valores de B0, la velocidad inicial y la velocidad A expresados en pulgadas. Y la velocidad C, perdón, expresados en pulgadas. Que ya hicimos la conversión
mm, de unidades correspondientes. Entonces aquí nos dice que es la masa por la velocidad inicial, masa por 180 pulgadas sobre segundos, es igual a la masa por la velocidad de Bx más la masa por la velocidad de la velocidad c. Y aquí igual 0 es igual a menos masa por la velocidad de a más masa por la velocidad de by. Entonces aquí menos 30 pulgadas por la masa por la velocidad 0, 180 pulgadas sobre segundo, menos a pulgadas por la masa por la velocidad a, menos 60 pulgadas por la masa por la velocidad b en su componente x, más 72.5 pulgadas por la masa por la velocidad b en su componente y, menos 12.5 pulgadas por la masa por la velocidad c, que es igual a 115.2 pulgadas sobre segundo. Y ya multiplicando por 1 sobre m y quitando las m's. Y aquí recordando que como se habla de velocidad y distancia sobre tiempo es velocidad, pues se sobreentiende que los 180 de los que estamos hablando son de velocidad. Entonces nos quedaría 180 es igual a la velocidad de b en su componente x más la velocidad de c. Y que 0 es igual a menos la velocidad de a más la velocidad de b sobre y. Y aquí ya multiplicando los 30 por los 180 nos quedaría 5400 y pulgada por pulgada, pulgada cuadrado, igual acá 12 por 115.2 nos quedaría 1382.4, 1382.4 y pulgada por pulgada nos quedaría pulgada cuadrada. Y esta ecuación 3, como nos quedaron pulgadas cuadradas, la multiplicamos por 1 sobre pulgada para reducir los cuadrados y eliminar estas pulgadas de aquí. Entonces nos queda, para que todo nos quede en términos de velocidad. Entonces nos quedaría lo mismo, pero reduciendo los coeficientes de aquí, quitando las pulgadas aquí. Porque a fin de cuentas, si aquí hubiera un valor, sería, por ejemplo, x velocidad pulgada sobre segundo, y a multiplicarlo por esta pulgada quedaría pulgada cuadrada. Así que también se necesitaría reducir. Pero bueno, continuando, aquí despejamos la velocidad de b, la velocidad de b en su componente x es igual a, aquí pudiendo hacerlo de dos maneras, pero la más fácil es pasar esta velocidad de c que está sumando, estando de este lado, y nos quedaría la velocidad de b en su componente x es igual a 180 menos la velocidad de c, lo que es igual a 180, y la velocidad de c ya nos la habían dado inicialmente, que es igual a 115.2. Entonces nos quedaría igual a 180 menos esto, nos quedaría igual a 64.8. Ahora bien, de la ecuación 2, la velocidad de a, pues este está como negativo, pasa como positivo, y la velocidad de a es igual a la velocidad de b en su componente y. Ahora bien, este de aquí, como ya estamos hablando todo de velocidad, se sobreentiende que esas magnitudes son de velocidad, entonces podemos omitir la pulgada sobre segundo. Entonces nos quedaría, igualamos todo a cero, pasamos este que está restando, sumando a este lado, nos quedaría menos a por la velocidad de a
menos 60 por la velocidad de v en su componente x, más 72.5 por la velocidad de v en su componente y, menos 1382.4 más 5400. Ya esto, 5400 menos esto nos da 4017.6. Y como ya calculamos la velocidad de v en su componente x, que es 64.8, ya la podemos colocar aquí y multiplicar. Y nos daría igual a 3888. Estos dos, como están en término, tanto este de menos a como el 72.5, como multiplican a b, la velocidad de v en el componente y, pues podemos agruparlos por términos semejantes, siendo el término semejante a la velocidad de v en su componente y quedaría, para más práctico, 72.5 menos a por la velocidad de v en su componente y ya 60 por 64.8 da 3888. Y ya restamos 4017.6 menos 3888, nos va a dar igual a 129.6. Y esto de acá, como tiene la incógnita, lo pasamos del otro lado. Como está positivo, pasa a negativo. Entonces nos quedaría menos por 72.5 menos a por la velocidad de v en su componente y es igual a 129.6. Ahora bien, multiplicamos este negativo por estos de acá adentro, quedaría menos 72.5 más a, pero para no iniciar con negativo, lo cambiamos de orden. Quedaría a menos 72.5 por la velocidad de By es igual a 129.6. Entonces, la velocidad de By es igual a 129.6 pulgadas sobre segundo sobre a menos 72.5. Ese que está multiplicando pasa dividiendo. Y ahora para la ecuación 4 tenemos que, como aquí nos dice en la ecuación 2 que la velocidad de A es igual a la velocidad de B en su componente Y, pero asimismo nos dice la ecuación 3 que la velocidad de B en su componente Y es igual a todo esto, pues ya los igualamos los tres. Y ya aquí está que ya habíamos calculado de la ecuación 1, la velocidad de B en su componente X es igual a 64.8 pulgadas sobre segundos. Y aquí otra vez el principio de la conservación de energía para la energía cinética. Igualmente esta ecuación la multiplicamos por 2 sobre m, por 2 sobre la masa, para eliminar el medio y para eliminar la masa. Y nos quedaría igual a la velocidad inicial al cuadrado, es igual a la velocidad a al cuadrado más la velocidad b en su componente x al cuadrado más la velocidad b en su componente y al cuadrado más la velocidad c al cuadrado. Lo que sería igual a 180 de la velocidad inicial al cuadrado. Aquí, como todo habla de velocidad, se puede omitir la distancia sobre tiempo, pulgadas sobre segundo. Quedaría 180 al cuadrado, lo que es igual a 32.400. Ahora bien, sustituyendo lo que obtuvimos de la ecuación 4 en la ecuación 5 que acabamos de obtener ahorita, tenemos que, como la velocidad de A al cuadrado, como la velocidad de A es igual a la velocidad de B en su componente Y, en vez de velocidad de A al cuadrado ponemos velocidad de B en su componente Y al cuadrado más 64.8, que es lo que vale la velocidad de B en su componente X al cuadrado, más velocidad de B en su componente Y al cuadrado, que es esta de aquí, más 115.2 al cuadrado, que es la velocidad C que nos habían dado inicialmente, igual a 32.400. Ahora vemos que todo queda en términos de la velocidad de B en su componente Y. Entonces, calculamos 64.8 al cuadrado y calculamos 115.2 al cuadrado.
El primero nos da 4199.04 y este nos da 13271.04. Y como estos son términos semejantes, los podemos agrupar quedando 2 por la velocidad de v en su componente y al cuadrado. Ahora bien, esto lo pasamos al inicio. Estos dos los sumamos, nos queda 17.470.08. Es igual, estos dos, el 4199.04 y el 13.271.04, los sumamos y nos queda esto, 17.470.08 igual a 32.400. Ahora, este que está sumando lo pasamos, este que está como positivo lo pasamos como negativo al otro lado del igual, al otro lado de la ecuación, y nos queda 2 por la velocidad de v en su componente y al cuadrado es igual a 32.400 menos 17.470.08, nos da igual a 14.929.92. Ahora bien, como este 2 está aquí, lo pasamos de multiplicando a dividiendo. Nos quedaría que la velocidad de v en su componente y al cuadrado es igual a 14.929.92 sobre 2, lo que nos daría 7.464.96 pulgadas cuadradas sobre segundo al cuadrado. Ahora, como este está al cuadrado, necesitamos sacarle raíz. Entonces, este de aquí, raíz de un lado, raíz del otro, nos quedaría más menos, porque al sacar raíz nos dan los resultados, más menos raíz de 7.464.96, pues se sobreentiende que ya son las pulgadas cuadradas sobre segundo al cuadrado, lo cual es sacarle raíz cuadrada por propiedad de algebraica de las raíces de radicación. Quedaría raíz de pulgada cuadrada sobre segundo al cuadrado, lo cual es igual a raíz de pulgada cuadrada sobre raíz de segundo al cuadrado, lo cual es igual a pulgada sobre segundo, para que nos quede en velocidad. Por lo tanto, lo que nos interesa es saber la raíz de la magnitud del valor de 7.464.96. Entonces, que diga 7.464.96. Entonces, sacando la raíz, nos queda dos resultados, uno positivo y uno negativo. Tenemos el primero de velocidad de v en su componente y, que es 86.4 pulgadas sobre segundo, y el segundo menos 86.4 pulgadas sobre segundos. Descartamos el segundo porque estaría retrocediendo en ese caso, así que ocupamos el primero. Ahora sustituyendo lo que ya tenemos para la ecuación 4, para encontrar A, nos dice la ecuación 4 que la velocidad de A es igual a la velocidad de B en su componente Y, lo cual es igual a todo esto, y que la velocidad de B en su componente X es igual a 64.8. Bien, entonces despejamos aquí. La velocidad de A va a ser igual a 86.4 pulgadas sobre segundos, lo cual es igual a 129.6 pulgadas sobre segundos sobre A menos 72.5. Esto que está dividiendo pasa multiplicando, quedando A menos 72.5 por 86.4 pulgadas sobre segundo es igual a 129.6 pulgadas sobre segundos. Ahora bien, multiplicando por propiedad distributiva de la multiplicación, entonces nos quedaría 86.4 a pulgadas sobre segundos menos 6.264 pulgadas sobre segundos, lo cual es igual a 129.6 pulgadas sobre segundos. Entonces pasamos estos 6.264 que están negativos como positivos al otro lado de la ecuación, quedándonos 86.4 pulgadas sobre segundos
lo cual es igual a 129.6 pulgadas sobre segundos más 6.264 pulgadas sobre segundos, lo cual es igual a 6.393.6 pulgadas sobre segundos, ya haciendo la suma de esto. Entonces, como esto está multiplicando el 86.4, lo pasamos dividiendo. Nos quedaría 6.393.6 sobre 86.4 y nos quedaría el A aquí. Ahora bien, podemos omitir la pulgada sobre segundo porque están en ambos lados, o bien pasar el segundo de aquí multiplicando acá para que se eliminen los segundos y ya estaríamos hablando de pulgadas. Como quiera que sea, pues tenemos A que es igual a esto, cual es igual a 74 pulgadas. A 6.393.6 entre 86.4, lo cual es igual a 74 pulgadas. Ahora bien, la velocidad cero, la velocidad inicial es igual que nos dieron, es igual a 180 pulgadas sobre segundo, la velocidad A 86.4 pulgadas sobre segundos, la velocidad B en su componente X 64.8 pulgadas sobre segundo, que es lo que habíamos calculado en las ecuaciones, en la ecuación 1. La velocidad B en su componente Y, que es igual a 86.4 pulgadas sobre segundos, que es lo que habíamos calculado aquí en la ecuación 5. Y la velocidad C es igual a 115.2 que nos habían dado inicialmente, y A es igual a 74 pulgadas que acabamos de calcular. Entonces, para calcular la velocidad B, la raíz del cuadrado de sus componentes, y nos da 64.8 al cuadrado más de la velocidad B en su componente X, más 86.4 de la velocidad B en su componente Y al cuadrado, lo cual es igual a la raíz de, ya resolviendo esto en una calculadora, nos da 11.664 y su raíz nos da 108 pulgadas sobre segundos. Para calcular el ángulo tenemos que la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tenemos cateto opuesto, que es la velocidad de B en su componente Y cateto adyacente a la velocidad de B en su componente X, lo cual es igual a 86.4 en Y y 64.8 en X. Y ya como nos daría decimales muy largos, ya directamente despejamos θ es igual a tangente a la menos 1 de 86.4 sobre 64.8, lo cual es igual a 53.13 grados. Lo cual, si recordamos, es lo mismo que nos dio en el ejercicio anterior, 53.13 grados. Ahora bien, para responder al ejercicio, el inciso A nos pedía la velocidad de A, 86.4 metros sobre segundos hacia abajo, la velocidad de B, 108 metros sobre segundos de forma oblicua hacia arriba y hacia a la izquierda en una elevación de 53.13 grados respecto al eje X. Y para responder el inciso B, el punto A', que se ubica a la misma distancia de A, que equivale a, que se ubica a una distancia de A, que es igual a 74 pulgadas. Y aquí los datos que nos dieron y los calculamos. 74 pulgadas desde el eje Y. Aquí está el eje Y, desde el eje Y. La distancia A hasta Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.